Hola compañeros, nuestro equipo les hablará acerca del tálamo óptico. El tálamo óptico es un conjunto de sustancia gris formado por dos estructuras encefálicas con forma ovalada que se encuentran por debajo de nuestra corteza cerebral. El tálamo también forma parte de una zona llamada diencéfalo. Nuestro tálamo está dividido en tres núcleos. El primer núcleo es de conexión específica que manda información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral que están especializadas en trabajar con este tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. El segundo núcleo es de conexión inespecífica. Este manda información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. El tercer y último núcleo de nuestro tálamo óptico tiene que ver con un núcleo de asociación. Este va a formar parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Nuestro tálamo óptico tiene diversas funciones. Algunas de ellas forman parte de un sistema reticular ascendente que interviene en el despertamiento. También es un centro vegetativo, que quiere decir que es una estación para las vías motrices extrapiramidales sensitivas y sensoriales. Otra de sus funciones es que tiene responsabilidad en las sensaciones. Este también va a asociar los sentimientos de agrado y desagrado y también va a intervenir en los reflejos complejos. El tálamo óptico va a contribuir a la atención y a nuestra sensación de alerta. El tálamo óptico tiene un sistema de despertamiento. Esto pasa cuando ponemos nuestra alarma y nos despertamos justo antes de que nuestra alarma suene. Bueno, pues este es el sistema de despertamiento y la clave de esto se encuentra en un complejo mecanismo llamado sistema circadiano. El sistema circadiano cuenta con una especie de marcapasos localizada en el núcleo supraquiasmático que se encuentra en nuestro hipotálamo, ubicado en la zona central de la base del cerebro. Desde el núcleo, gracias al trabajo de una hormona llamada melatonina, todos los órganos del cuerpo están en sintonía. Entonces, cuando llega la noche, la melatonina se eleva y se produce un aumento de sueño, mientras que una hormona activadora que se llama cortisol disminuye la acción de esta. A medida que avanza la noche, se produce este proceso inverso. Los niveles de melatonina bajan y los de cortisol suben, con lo que se facilita el despertar. Tálamo óptico. Función de los fármacos. El tálamo es una estructura cerebral. Se trata de un núcleo gris central de la base que sirve como punto de entrecruzamiento de múltiples vías neuronales. El síndrome talámico, también conocido como síndrome de Erin-Rose. Las causas del síndrome talámico es una lesión en el tálamo. Concretamente, dicha lesión implica a los núcleos inferior y lateral. Se han establecido nuevos tratamientos a partir de medicamentos opiáceos, antidepresivos, tricíclicos y analgésicos antiepilépticos, por ejemplo, la gabapentina. La función refleja del tálamo. El tálamo es una estructura que juega un papel importante en el procesamiento de la información que llega desde otras áreas. Función que desempeña integración de los datos sensoriales, una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos lleva a través de los sentidos, con excepción del olfato. Procesa la información sensorial, descarta las partes que no sean demasiado importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro. El ciclo del sueño. Interviene a la hora de regular el ritmo con el de la sensación del sueño va y viene. Esta función además es fundamental para regular toda la actividad nerviosa general. Regulación de las emociones. También interactúa con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. El nacimiento del matiz afectivo. Una de las funciones más importantes del tálamo óptico es proporcionar matiz o colorido afectivo a las sensaciones,
percepciones, movimientos o cualquiera de las otras funciones elevadas del sistema nervioso central. Un tálamo óptico proporciona el matiz afectivo a las sensaciones, percepciones, movimientos voluntarios y a las funciones cerebrales elevadas. Las sensaciones viscerales y sónicas primitivas poseen un matiz afectivo del cual es casi imposible separarlas. Parece ser que existen ciertos moldes o patrones de estimulación sensorial que al ser aplicados a un individuo de determinada especie produce descargas afectivas de agrado o desagrado. Los impulsos. El tálamo retransmite impulsos sensoriales de los receptores en las diversas partes de la carrocería a la corteza cerebral. Un impulso sensorial viaja de la superficie de la carrocería hacia el tálamo, que la recibe como sensación. Esta sensación entonces se pasa sobre la corteza cerebral para la interpretación como tacto, dolor o temperatura. La investigación detallada ha mostrado que las neuronas talámicas específicas pueden modular transferencia informativa empleando maneras específicas. Puede modular transferencia informativa empleando maneras específicas de licenciamiento. Además, el tálamo crucial con el 98% de toda la entrada sensorial que es transmitida por él. La furia y la agresividad es el resultado de la función de las neuronas integradas en circuitos. La ira tiene como objetivo dar fuerza para proteger y poder sobrevivir. La expresión externa de la ira se refiere a los gestos de enfado, que permiten expresar el sentimiento de la rabia, también por los tonos de voz. La expresión interna de la ira se refiere a la expresión de enfado, es decir, que sentimos por dentro. Los demás puede que no lo sepan, pero quien lo siente vive sensaciones de tensión en su interior, con una producción de pensamientos negativos. Como tal, la ira es una función básica y universal, porque está al servicio de la supervivencia y a partir de 3 funciones se da esta. Primera, conducta de defensa. Son los mecanismos principalmente inconscientes que los seres humanos tomamos para identificarnos de emociones o pensamientos que producirán o intensificarán los sentimientos. Pensamientos de depresión o una herida que pueda llegar a dañar nuestra autoestima. Categorización de la conducta. Estas son las acciones que desarrollamos los seres humanos frente a los estímulos que reciben, a los vínculos que se establecen en su entorno. Pasividad. La persona pasiva que no hace las cosas por sí misma, sino que deja obrar a los demás. Una persona que no opina ni para bien ni para mal de la situación. Podría decir que es una persona pasiva. La próxima vez que te pregunten, ¿qué prefieres, frío o calor? Y tú digas, como quieras, como sea, eso es ser pasiva. En ese momento estás siendo una persona pasivista. El circuito de placidez. El circuito de Papez, ¿qué es? Es un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro que forman parte del sistema límbico y están implicadas en el control de las emociones. El circuito de placidez. El circuito de placidez, ¿qué es? Es un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro que forman parte del sistema límbico y estas están implicadas en el control de las emociones. ¿Qué es? Circuito de placidez. El circuito de Papez, ¿qué es? Es un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro que forman parte del sistema límbico y estas están implicadas en el control de las emociones. De Papez. El circuito de Papez es un conjunto de partes del cerebro intercaladas. Veamos cómo es. El circuito de Papez está relacionado con los pensamientos y las emociones, los recuerdos y el aprendizaje. Lo que hoy conocemos como sistema límbico fue un modelo teórico que fue desarrollado en los años atrás y en las aportaciones de distintos científicos con el fin de establecer las bases en el fundamento de las emociones humanas. El tálamo y las funciones cerebrales elevadas. Funciones cerebrales elevadas o superiores son aquellas funciones que diferencian al sistema nervioso humano al de otras especies. Un ejemplo de estos
es el pensamiento, la memoria, la motivación, el lenguaje, la conciencia, el aprendizaje y las emociones. Esto nos diferencia de otros seres vivos, ya que un animal no puede sentir emociones más allá del razonamiento, como nosotros los seres humanos.